Buen día, hoy vamos a tocar el tema sobre dengue. Mi caso clínico sobre el eco es sobre dengue. Vamos a conocer un poco sobre la historia clínica del paciente para poder luego analizar. Bueno, pues este pacientito es un pacientito de 8 años de edad que consultó por fiebre de 4 días de evolución. La historia de la enfermedad es que la madre refiere que hace 4 días inicia con fiebre de 39 a 40 grados. La madre automedicó con acetaminofén, pero después refiere que 2 días después inicia con dolor abdominal periumbilical, el cual se asocia con la fiebre, y a este no se le da tratamiento. El diario inició con hematemesis, presentó también un episodio de melena en la mañana, por lo que decide consultar al centro. Entre los antecedentes e importantes tenemos de que la madre refiere que ellos viven en un zanjo donde tienen mucha agua y que se acumula después de lavar la ropa. Por lo tanto, refiere que donde ellos viven existen abundantes zancudos. En el examen físico, pues el paciente sí presenta temperatura de 39 grados, la frecuencia cardíaca está aumentada, 130 latidos por minutos, la frecuencia respiratoria está a 25 y el paciente satura 95, la PA está en 124,72. El paciente sí está alerta y activo. Entre los positivos en el examen físico tenemos de que el paciente sí presenta edema bipalpebral. Además que en el abdomen los ruidos gastrointestinales están positivos, pero están disminuidos. También que la palpación existe leve dolor periumbilical, sin embargo no existen visceromegalias. Y otro dato positivo es que en las extremidades al movilizarlas se encuentra dolor y existen artralgias. Entonces, entre las impresiones clínicas tenemos dengue con signos de alarma y el estado nutricional normal. Antes de proceder a desarrollar el problema que es el dengue, voy a hablar un poco del dengue para poder dar mi análisis después. Bueno, tenemos que la definición del dengue es una enfermedad febril aguda en la que se observan dos o más de las siguientes manifestaciones: náuseas, vómitos, exantema, cefalea, dolor retroorbital, mialgia, artralgia, petequias o prueba del torniquete positiva y leucopenia. La etiología va a ser un arbovirus transmitida por el agente causal, el mosquito Aedes aegypti. Entre las manifestaciones clínicas tenemos el dolor abdominal, que va a ser intenso y referido al epigastrio por la gran cantidad de líquido exacerbado hacia las zonas pararrenales y perirrenales, que se va a dar por la gran cantidad de líquido extravasado a estas zonas. Va a irritar los plexos nerviosos de la región retroperitoneal. Este dolor llega a ser tan intenso que puede asemejarse a cuadros de abdomen agudo, por eso tenemos entre los diagnósticos diferenciales enfermedades que puedan dar abdomen agudo. Además tenemos la fiebre, que cuando baja bruscamente la fiebre, el paciente con dengue puede mejorar, recuperarse de la enfermedad o puede ser un síntoma, un signo de deterioro clínico y un signo de alarma. Tenemos los vómitos persistentes, que la característica será que se van a dar 3 o más episodios en 1 hora o 4 episodios en 6 horas. El siguiente signo es la acumulación de líquido. Este suele manifestarse por derrame pleural, ascitis, derrame pericárdico y si se puede llegar a detectar por métodos clínicos o ya sea por radiología o ultrasonidos. El sangrado de las mucosas, activo de las mucosas, que se va a evidenciar en encías, la nariz, transvaginal, aparato digestivo, riñón. Podemos tener alteración del estado de conciencia. El paciente puede presentar irritabilidad o inquietud o somnolencia. También se puede clasificar según la escala de Glasgow.
Tenemos la hepatomegalia, donde el borde hepático se palpa a más de 2 centímetros por debajo del reborde costal. Esto se va a deber ya sea por un desplazamiento, por acumulación de líquido, ya sea un derrame pleural o por congestión, que puede ser una hemorragia intrahepática o metamorfosis de la grasa. Y tenemos el aumento progresivo del hematocrito. Este se va a dar al menos en 2 mediciones consecutivas durante el seguimiento del paciente y se va a tratar de un signo de alarma para dengue que ya es grave. Tenemos las fases de la enfermedad, son 3 fases, la febril, la crítica y la de recuperación. La febril pues va a tener un inicio brusco, usualmente dura de 2 a 7 días y va a acompañarse de enrojecimiento facial, eritema generalizado, mialgias, artralgias y cefalea. Algunos pacientes llegan a tener dolor y enrojecimiento faríngeo y también son comunes a veces los vómitos y diarreas. En la crítica, pues coincidiendo con el momento de la efervescencia que ocurre entre los días 3 a 7 de la enfermedad, cuando la temperatura cae de 37,5 entre 38 o ya sea menos. Puede ocurrir en algunos pacientes ya que existe escape de plasma al espacio intravascular por aumento de la permeabilidad capilar. Con esto se va a dar el aumento progresivo del hematocrito. Un signo precoz en esta fase es el escape importante de líquidos, es la disminución de la presión del pulso. Entonces va a existir una diferencia entre la presión sistólica y la diastólica de 20 miligramos de mercurio o menos. Y el escape de líquido dura de aproximadamente 24 a 48 horas. Y por último, la tercera fase, tenemos la fase de recuperación. En los pacientes con signos de alarma o dengue grave que sobreviven tras las 24 o 48 horas de la fase crítica, van a reabsorber de forma gradual en las siguientes 48 a las 72 horas. Aquí el líquido escurrido al comportamiento extravascular y este fenómeno se asocia a una sensación de bienestar, recuperación del apetito, desaparición de las molestias gastrointestinales, estabilización de los signos vitales y aumento de la diuresis. Pues como cuando ya tenemos la sospecha de infección, los elementos que van a justificar la sospecha de infección es si la persona vive o ha viajado, el lugar donde la persona vive o si ha viajado en los 14 días más recientes. Si el paciente habita en zonas de transmisión de dengue o si la fiebre inicia de forma alta y repentina. También puede considerarse sospechoso todo niño proveniente de una zona con transmisión de dengue o residente de tal zona con un cuadro febril agudo habitualmente de 2 a 7 días de duración sin etiología aparente. La identificación de los signos de alarma casi siempre van a ayudar durante, después de que baje la fiebre, van a aparecer durante o después de que baje la fiebre. Y esto nos va a ayudar al diagnóstico clínico y por lo tanto a la atención del paciente. Entonces tenemos que clasificar según la gravedad, ya que la OPS nos da la siguiente clasificación. Tenemos el dengue sin signos de alarma, el dengue con signos de alarma y el dengue grave. El dengue con signos de alarma va a ser, tenemos que sospechar en persona que vive o ha viajado en los últimos 14 días. La fiebre habitualmente 2 a 7 días de evolución y 2 o más de las siguientes manifestaciones, que son náuseas, vómitos, exantema, cefalea, dolor retroorbitario, mialgias o artralgias y hacia las petequias o las manchas que aparecen después de la prueba del torniquete. No, el dengue con signos de alarma, todo caso de dengue que cerca y de preferentemente la caída de la fiebre presenta uno o más de los siguientes síntomas. Sería el dolor abdominal intenso o cuando se palpa, los vómitos persistentes, acumulación de líquidos, el sangrado de mucosas, letargo, irritabilidad, hipotensión postural, hepatomegalia mayor a 2 centímetros y aumento progresivo del hematocrito. Todos estos son los signos de alarma. El dengue grave, que todo caso de dengue que tiene una o más de las siguientes manifestaciones es choque o dificultad respiratoria, sangrado grave,
o el compromiso grave ya de los órganos. Estos últimos dos, o sea, el dengue con signos de alarma y el dengue grave, ya van a requerir una observación estricta o una intervención inmediata. Aquí tenemos el algoritmo para la atención de casos de arbovirosis. En este caso vamos a hablar sobre el dengue. Entonces, cuando tenemos sospecha de dengue, miramos si cumple con la definición, la historia clínica. Luego proseguimos a responder las siguientes preguntas. ¿En qué fase del dengue está? ¿Tiene signos de alarma? ¿Cuál es el estado hemodinámico y de hidratación del paciente? Es decir, si se encuentra en choque, si tiene afectaciones concomitantes y si requiere hospitalización. Luego de poder contestar esas preguntas, vamos a seguir con la clasificación según la anamnesis y según los signos, los podemos clasificar en cuatro grupos. El grupo A, el grupo B1, el B2 y el C. El grupo A va a requerir tratamiento en el hogar, el grupo B1 ya es una remisión a unidad de dengue para observación y atención de su infección. El grupo B2 ya remisión para administración de líquidos intravenosos en las salas de dengue o un hospital secundario. Y el grupo C, un tratamiento de urgencias durante el traslado y remisión de urgencias a un hospital de mayor complejidad. Entonces, para los criterios, según el grupo, tenemos en el grupo A, es que no va a tener signos de alarma, no tiene condiciones asociadas, no va a tener riesgo social, tiene buena tolerancia por vía oral y la micción es normal en las últimas 6 horas. En el B1 ya tiene condiciones asociadas como por ejemplo embarazos, que sea menor de 1 año o mayor de 65 años, obesidad mórbida, si tiene hipertensión o diabetes, el riesgo social, si el paciente vive solo o lejos, donde no pueda recibir atención médica, que no tenga transporte o si tiene pobreza extrema. En el B2 es todo caso de dengue que presenta uno o más de los siguientes signos o síntomas del momento en que baje la fiebre. Son todos los signos mencionados anteriormente, los signos de alarma. Y el grupo C ya son pacientes que tienen choque o dificultad respiratoria, tienen hipotensión en fase tardía, sangrado grave o compromiso grave de órganos. Como diagnóstico para cada grupo tenemos en el A hemograma completo al menos cada 48 horas, en el B1 hemograma completo en un plazo de 3 días de iniciar la enfermedad, en el B2 realizar un hemograma completo antes de hidratar al paciente y luego proseguir con controles. En el grupo C ya se realizarían hemogramas, químicas, rayos X, ultrasonidos abdominales, ecocardiograma y electrocardiograma. Como tratamiento, en el grupo A tenemos el reposo, el uso de mosquitero en fase febril, líquidos abundantes, uso de paracetamol. No se tienen que utilizar AINES y las citas control. En el B1, hidratación. Si hubiera intolerancia a la vía oral, pues iniciar tratamiento intravenoso con cristaloide. Se le debe dar tratamiento sintomático al igual que el grupo A. El uso de mosquitero en la fase febril, curva de signos, hematocrito plaquetas y leucocitos cada 24 a 48 horas. En el B2 tenemos que hidratar, reevaluar al paciente cada cierto tiempo después de la hidratación, ya que si persisten los signos de alarma y la diuresis es menor a 1 ml kilogramo hora, se debe repetir la carga con cristaloide isotónico 1 o 2 veces. Posteriormente, reducir gradualmente la velocidad de los líquidos cuando el volumen de fuga de plasma ya haya disminuido o ya se esté terminando la fase crítica. Y el tratamiento de la C pues será tratar el choque. Entre los criterios de mejoría clínica tenemos la desaparición progresiva de los signos de alarma, remisión progresiva de la sintomatología general, signos vitales estables, que la diuresis sea normal o ya haya aumentado, disminución del hematocrito, una buena tolerancia por vía oral y la recuperación del apetito. Entonces, podemos considerar el alta del paciente según los criterios clínicos o los criterios de laboratorio. En los clínicos tenemos la ausencia de fiebre por 48 horas sin la necesidad de utilizar antipiréticos y la mejoría del estado clínico. Y los criterios de laboratorio, pues la tendencia ascendente del recuento de plaquetas y que el hematocrito ya sea estable sin la necesidad de líquidos intravenosos.
Bueno, pues después de conocer un poco sobre el dengue, el desarrollo del problema fue bueno, el problema que desarrollamos fue el dengue. El diagnóstico fue de dengue con signos de alarma. Tenemos en los datos subjetivos la hiporexia, hematemesis, la melena y las náuseas. Y en los datos objetivos la taquicardia, taquipnea, el aumento de la presión, aumento de la temperatura. Y en el plan diagnóstico diferencial, pues tenemos el Zika, chikungunya y como mencionamos anteriormente, causas de abdomen agudo como colecistitis, colelitiasis y en mujeres se podría llegar a considerar el embarazo ectópico o en casos más graves en los otros pacientes, infarto intestinal. Tenemos como plan terapéutico hidratación, el uso de antipiréticos como el paracetamol y el control de signos vitales. En este caso fueron cada 2 horas. El plan es seguimiento por infectología y posteriormente que el paciente siga teniendo citas después del egreso. Y el plan educacional de que se le explica a la mami que debe de evaluar a sus familiares, ya que ellos también están en riesgo. También que deben de fumigar la casa y la importancia de la hidratación. Como análisis, pues tenemos que el paciente se le sospecha de dengue primordialmente por los datos de la anamnesis, que el cuadro inicia con fiebre, que esto se relaciona a que la madre refiere que la casa se encuentra en un área tipo Sanjo, donde tienen mucha agua y además se encuentran muchos zancudos. Lo primero en sospechar es la patología asociada a zancudo. Entonces, para diferenciar entre las tres principales arbovirosis, tenemos en la clínica del paciente el edema bipalpebral, hiporexia, hematemesis y melena, que ya son sugestivos de una hemorragia. Además, tenemos los vómitos y las náuseas, dolor a la palpación, el abdomen, es decir, un dolor abdominal el cual ha sido persistente. También se encuentran las mialgias y las artralgias. Todas estas son manifestaciones características del dengue. Entonces, considerando que entre los mencionados también están los signos de alarma, el paciente debe estar bajo vigilancia intrahospitalaria. Según las características clínicas, clasificamos al paciente que está en una fase crítica, ya que el paciente ha cursado con mejoras en temperatura y en esta fase la temperatura, en la fase crítica, la temperatura ya oscila entre 37,5 y 38 grados y se ha permanecido en estos niveles. Además, existe escape de plasma del espacio intravascular por el aumento de la permeabilidad capilar y esto se puede evidenciar en nuestro paciente en el edema bipalpebral, en la hemoconcentración y que el paciente ha tenido niveles bajos de plaquetas. Para el manejo, primero confirmamos el caso, se le realizó una prueba de dengue y una prueba de antígeno NS1, las cuales salieron positivas. Posteriormente se clasifica según la gravedad para poder dar el manejo, donde se deja al paciente en un grupo B2 y el paciente posteriormente empezó a evolucionar de una mejor manera, ya no presentaba tanto dolor abdominal. Sí se le iba a realizar un ultrasonido donde no evidenciaron líquido extracelular y los niveles de plaquetas iban aumentando. Por lo tanto, al paciente se le empezaron ya a considerar criterios para poder dar de alta. Y esto sería todo. Gracias.